Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco. Muy buenas tardes. Hola, buenos días, tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Bueno, volatilidad continúa por todo lo alto. Volvemos a ver fuerte volatilidad en la renta variable, también en el mercado de la energía. Bolsas que están bajando, además están ampliando las caídas en algunos casos, una vez que se ha conocido también esa noticia de que las delegaciones de Ucrania y Rusia no han llegado a ningún tipo de acuerdo, la reunión que han mantenido esta mañana en Ucrania, pero estamos ahora ya prácticamente con el chip ya en modo bancos centrales. La próxima semana Reserva Federal y hoy, a partir de la 1:45 y 2:30 de la tarde, Banco Central Europeo. ¿Qué cree que podría suceder o qué podría anunciar el Banco Central Europeo? Bueno, pues la verdad es que el Banco Central Europeo tiene un escenario muy complicado de actuación. Tenemos, por un lado, que la inflación, ya antes de estallar el conflicto bélico en Ucrania, estaba en niveles muy elevados, en 5,8%, cuando su objetivo es el 2%, y ahora esas presiones se ven intensificadas por el shock energético, por los precios de los alimentos, por la depreciación del euro, y entonces está claro, ¿no?, que Christine Lagarde, que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación, pero también tiene que intentar garantizar la estabilidad financiera e intentar, en la medida de lo posible, ayudar al crecimiento económico, un crecimiento económico que está en tela de juicio con esta situación de tensión geopolítica enorme que estamos viviendo. Entonces, yo personalmente desde Renta 4 lo que opinamos es que va a seguir su hoja de ruta, pero probablemente modere un poquito el discurso. ¿Eso qué quiere decir? Que dará fin al PEP, a las compras de deuda contra la pandemia, pero que se verá compensado con una ampliación del APP, del programa de compras previo, y probablemente no diga que va a finalizar, como estaba previsto antes, pues en el tercer trimestre del 22, porque lógicamente en este contexto no sabemos hasta qué punto hay que apoyar, ¿no?, al mercado. Y tiene, como os digo, que dar un cuadro macroactualizado, pero me parece francamente complicado. La previsión de inflación previsiblemente se revisará al alza, pero ¿qué va a ocurrir con la de crecimiento? Pues es muy difícil, porque ahí hay que plantearse distintos escenarios de evolución del conflicto bélico para ver hasta qué punto se va a ver impactado el crecimiento económico. Vamos hacia una estanflación, vamos hacia una recesión, o por el contrario, pues va a ser más limitado el impacto porque el conflicto dure menos, aunque, como bien dices, esa reunión de hora y media entre Rusia y Ucrania pues se ha saldado sin ningún avance, lo cual es preocupante. Ustedes en Renta 4, ¿cuáles son los escenarios más probables con los que trabajan, o el más probable en el caso del petróleo y la inflación? ¿Esperan que sigan subiendo? Pues mira, la verdad es que la volatilidad, si es máxima en las bolsas, en el mercado del crudo es espectacular. Lo veíamos a principios de semana prácticamente en 140, ¿no? Luego ha ido retrocediendo, pero yo creo que de fondo, por mucho que haya bajado desde máximos en cierta medida, yo creo que de fondo se sigue manteniendo la presión al alza, porque una cosa es que Estados Unidos embargue el crudo ruso, porque se lo pueden permitir, porque ellos al fin y al cabo importan un 3%, ¿no?, de petróleo ruso, un 8% si añades derivados del petróleo. Pero es que Europa importa un 27%, ya no hablo ni del gas, porque en el caso del gas es un 40% Europa, es un 60% Alemania, incluso hay países europeos que es prácticamente el 100%. Entonces, está fuera de toda opción decir que Europa corta ese suministro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues que es previsible que en este contexto geopolítico, por más que se intenten buscar otras fuentes de energía, pues se ha hablado, en el caso de Estados Unidos, se ha hablado de Venezuela, se ha hablado de impulsar más el shale gas americano, de que hay algunos países de la OPEP, como Emiratos Árabes Unidos, que parece que están más predispuestos a incrementar oferta, pero es muy difícil compensar todo lo que viene de Rusia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace Putin. Yo no creo que vaya a cortar el suministro energético a Europa, porque no les interesa ni a ellos, porque son unos ingresos diarios de 700-800 millones de euros. No nos interesa a nosotros, porque no tenemos la facilidad para a corto plazo rellenar ese hueco. Entonces, yo creo que no irá más, pero sí que es verdad que los precios, con una Europa que está intentando hacer un plan repower, ¿no?, que es reducir dependencia del gas ruso, pues está tirando más del GNL,
y esas cosas al final lo que hacen es presionar en general la energía al alza. Por derivada, inflación al alza. ¿Vamos a ver niveles superiores a 5,8 que tenemos último dato? Sí, y ya no solo por el coste energético. Tenemos los precios de los alimentos. Recordad que Ucrania la llaman el granero, ¿no?, de Europa, y lógicamente yo creo que también todo lo que son poner palos en el camino de la normalización de las cadenas de suministro, que también es algo que está ocurriendo, a lo que añades la depreciación del euro, prácticamente un 10% en el último año. Yo creo que en ese sentido la inflación va a seguir teniendo presión al alza en los próximos meses en Europa. Vamos a ver cómo evoluciona también el conflicto bélico, lógicamente, y todas las materias primas. Hoy pues vuelve a haber una nueva batería de sanciones económicas contra oligarcas rusos. También es cada vez más, se ve claramente, ¿no?, como las empresas que habían decidido permanecer de momento en Rusia, pues también están haciendo las maletas. ¿Qué pasará a nivel social y económico en Rusia si se produce un default, y eso cómo puede afectar al resto del mundo? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? A ver, a nivel económico parece que el default es cada vez más cercano, porque al final el ahogo económico-financiero al que se está sometiendo a Rusia con las sanciones, pues complica cada vez más, ¿no?, que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago. Eso evidentemente a nivel económico pues les va a provocar un daño significativo. Hay unas primeras estimaciones que ya sabéis cómo es esto, sobre todo cuando estamos en una situación tan incierta, pero que hablan de caídas del PIB ruso este año entre el 7 y el 9%. Para que os hagáis una idea, en el COVID, que fue el último impacto fuerte, el PIB ruso cayó un 3%. Entonces, bueno, pues lógicamente eso a nivel ciudadano ruso, pues les estás metiendo en una recesión brutal, con una inflación al alza y con un rublo que vale un 50% menos. O sea, imaginaos la pérdida de poder adquisitivo, con las inversiones saliéndose, porque lo que bien decías, ¿no?, todas las empresas que se están saliendo de Rusia, algunas temporalmente, otras no sabemos hasta qué punto, ¿no? Eso habrá que ir viéndolo con el tiempo, pero desde luego la situación económica va a ser muy dura. Yo creo que de las peores recesiones, si no la peor, de su historia. Y lógicamente la cuestión es a nivel social, ¿qué respuesta surge, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues puede tambalear un poco la situación política en Rusia. No sé hasta qué punto, pero desde luego muy complicado. A nivel global, pues a nivel global el peso de Rusia no es tanto, ni es tanto en índices, ni es tanto a nivel PIB global, pero sí que es cierto que donde puede hacer daños a nivel materias primas. Sabéis que es un gran exportador de materias primas, no solo de crudo y gas, de cereales, de alimentos, etcétera, etcétera, todas las derivadas que pueda haber a nivel inflación y por tanto crecimiento. Simplemente tengamos en cuenta a nivel empresas, hemos visto ya alguna que ha tenido que parar producción por los elevados precios energéticos. Esto es un palo en el camino, ¿no?, por decirlo así, de la recuperación de la industria europea, que pierde competitividad, y luego a nivel nosotros, en nuestro día a día, pues menor renta disponible, evidentemente, porque simplemente irnos a llenar el depósito del coche, pues todos sabemos cuál ha sido el incremento del coste, ¿no? Eso puede derivar en que haya menor consumo. Bueno, habrá que verlo, ¿no?, pero sí que hay derivadas importantes a nivel global. Hablemos también de la bolsa y lo que se puede esperar. Entiendo que a medida que no ha aumentado la escalada militar, y lo digo con la boca pequeña, evidentemente, y siempre pensando en el desastre humanitario que esto está provocando, sí que hay analistas que creen que el mercado podría haber capitulado o estaría en fase de capitalización por el simple hecho de que el dinero más miedoso ya se ha retirado del mercado, ha salido de la ecuación, y en principio todos los que están dispuestos a aguantar no van a vender sus posiciones en el caso de que no aumente o no continúe esa escalada militar. ¿Usted cree que es precipitado hablar de capitulación? A lo mejor es un mensaje que también se escucha más en Estados Unidos que en Europa también. Por ser justos hay que decirlo así, claro. Claro, es que la situación es totalmente distinta. Los impactos económicos en inflación y en todo son distintos, ¿no? En Estados Unidos, vamos, en primer lugar por la dependencia energética y por la cercanía. Bueno, es totalmente distinto.
¿Yo hablaría de capitulación? Bueno, pues fijaos lo que pasó ayer, ¿no? O sea, el movimiento de ayer fue totalmente espectacular, que tampoco tenía mucha razón de ser en tanto en cuanto no ha habido avances reales en la resolución del conflicto. Yo creo que mientras se mantenga el ataque, no haya un acuerdo, y fijaos hoy, ¿no? Esa reunión de hora y media que creo que ha servido para bien poco entre Ucrania y Rusia, yo creo que hay que seguir pensando que va a haber una elevadísima volatilidad. Que es cierto que eso abre oportunidades, está claro. Generalmente en la historia, cuando ha habido shocks geopolíticos que no han derivado en inflación, las caídas en bolsa han sido una oportunidad de compra. Lo que no sabemos todavía es si esto, como no sabemos si va a durar mucho y qué impacto al final va a tener, si realmente va a derivar en una inflación, solo en un menor crecimiento, entonces es difícil decir. Yo creo que aquí lo único que podemos hacer es enfocarnos en el largo plazo. Yo creo que sí, nosotros hemos girado un poquito el sesgo de las carteras a algo más defensivo o a algo que se pueda haber beneficiado en este contexto de mercado y esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Renovables, que ahora mismo también es algo en lo que está puesto el mayor foco, el interés. Además, aquí en España tenemos pues un gran fondo de empresas de renovables. ¿Llegamos tarde? Pues mira, yo te diría que a largo plazo creo que no, creo que sigue habiendo historias interesantes. A corto plazo es verdad que se han visto impulsadas fuertemente al alza. También es verdad que habían caído mucho desde los máximos de 2021, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que ese fondo de mercado de, oye, vamos a reducir dependencia energética de Rusia, vamos a fomentar más las renovables. Lo que pasa es que fomentar las renovables no es una cosa de hoy para mañana, es un tema que tienes que ir aumentando las inversiones, implementándolas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha provocado esa subida de corto plazo. ¿Qué ocurre? Que del corto plazo también seguimos teniendo focos de tensión que debemos vigilar, pues como es el mayor coste de los metales, el mayor coste del transporte, los problemas adicionales en las cadenas de suministro, que tampoco podemos perder de vista. Entonces, yo creo que bueno, que hay que ser cautos, hay que ir empresa por empresa analizando, y que sí que puede haber oportunidades a largo plazo, pero que bueno, pues que habrá que seleccionar muy bien las compañías. Muy bien. Habían pasado muchísimos meses desde la última vez que hablamos. La verdad es que ha sido un placer y un gusto poder volver a saludarla y verla cómo sigue ahí, bueno, a tope y plena actividad. Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a hacer enseguida una pausa. Nada, 1 o 2 minutos y enseguida nos ponemos ya de nuevo manos a la obra en Momentum de la economía y los mercados. Hoy nos esperan Hernán Cortés, de Olea Gestión, y Juan Ramón Caridad, de la gestora suiza GAM. A vuelta de pausa. Hasta ahora.